Bueno, mis tesoros, dicho esto, comenzamos entonces esta tarde con la línea del tiempo. Mi querida Patita, ¿me darías permiso de compartir pantalla, porfa? Por favor. No hay pena, aquí te esperamos, mi amor. Cuando tú me digas, ¿listo? Ah, ok, perfecto, muy bien. Entonces, aquí vamos a comenzar a ver qué vamos a hacer nosotras, cómo podemos hacerlo. Solo permítanme poner aquí un poco de sonido, porque si no, definitivamente nos quedamos sin nada. Bueno, mis amados, entonces vamos a comenzar aquí a ver esta línea del tiempo del nuevo orden mundial. Para mí es muy importante que ustedes recuerden, después de todo lo que hemos hablado, que en latín se dice novus ordum seclorum, nuevo orden del mundo, del siglo. Recuérdense que en la Biblia, cuando hablamos del siglo, estamos hablando del mundo. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo. Y algo bien importante que vemos aquí en esta imagen es esta pirámide representada casi siempre dentro de las sectas secretas, especialmente en la secta de los masones. Y aquí ven ustedes unas letras que para los que estudiaron números romanos y no hicieron chanchullo, está hablando de 1976. Perdón, 1776. ¿Y cuándo fue que en 1776 sucedieron estas cosas? En la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en esa época también se funda esta asociación. Y algo importante que vamos a poder ver en el material que vamos a estar estudiando es que casi siempre nos aparecen personajes que están de Estados Unidos o de Inglaterra. Recuérdense que cuando el Mayflower llegó allá a las orillas de Boston, a aquellas orillas de Massachusetts, desembarcó a un grupo de británicos que venían a conocer las nuevas tierras. Desde 1500 y pico, cuando Colón vino y conoció este lado, 200 años después, aquellos llegaron y colonizaron un poquito más arriba. Pero eso es para otro día que estudiamos historia. Hoy lo que queremos ver es en la línea del tiempo. ¿Qué significa una línea del tiempo? Significa que hay, dentro de lo que vamos a señalar, hay un inicio y un final, y hay varios espacios que se van clasificando en medio. Esto no es precisamente una línea del tiempo, como diría mi maestra de documentos académicos, sino que vamos a ir más que todo figurando las etapas que han ido pasando para que vayamos entendiendo ¿cuál es la razón de este nuevo orden mundial? ¿Hacia dónde llega? ¿Cuál es, ha sido y será el punto central de todo? O sea, más que importarles todo el oro del mundo porque ya lo tienen, más que importarles el poder porque ya lo tienen, más que importarles la religión porque eso no les importa, lo que sí quieren es ir bajo un enemigo único, un enemigo en común, alguien a quien atacar, a quien deben de hacer sucumbir, y por eso es que se levanta este grupo de ángeles caídos, que no lo podemos decir de otra manera, que son los que realmente vienen a complementar todo este plan. Así que veamos un poquitito más. ¿Cómo inicia todo? Yo quiero presentarles un video que no tiene todo lo que necesitamos, pero más o menos hace un pequeño resumen. Pongan mucha atención a las fechas, a los nombres, a los lugares, y luego lo vamos a comentar antes de seguir. El
Gran Reseteo, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Antes de seguir, pregunto si se oye bien. Sí, se oye y se ve perfecto. Gracias. Sí se escucha bien. Okay, Sí se escucha y se ve bien. Perfecto, gracias. Sigamos entonces. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos en medio de estos calores del verano para continuar ese viaje que hacemos todas las semanas a este tablero de ajedrez en que se ha convertido nuestro diminuto planeta azul. Bienvenidos a esta hora en que planeamos por encima de la geoestrategia, en que nos adentramos en aquellos lugares donde las puertas siempre están cerradas, en que incluso nos metemos debajo de esas alfombras que nadie quiere limpiar. Y por supuesto, como en todos estos viajes, pilotando la nave con su proverbial acierto, está con nosotros don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, muy bienvenido. ¿Qué nos va a traer usted hoy? Muy buenas noches, don César. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar de una organización que ha ido apareciendo en anteriores ediciones. Vamos a aprovechar el mes de agosto para entrar un poquito más en la génesis de la agenda globalista y sobre todo dejarlo todo preparado para esa segunda temporada de Gran Reseteo que va a venir muy fuerte, ¿no? La verdad es que hay una serie de organizaciones que tienen una gran importancia para comprender la evolución de la geopolítica en las últimas décadas. Y hoy vamos a hablar del Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR, por sus siglas en inglés, que precisamente celebra ahora su centenario. Entonces, están de celebración y es un elemento clave del gobierno en la sombra, del shadow government. Hay una diferencia de matiz entre el concepto de gobierno en la sombra y deep state, estado profundo. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Ahí hay una sutil diferencia, sí. El deep state estaría conformado más por el complejo militar industrial, el que hablaba Eisenhower, que luego lo vamos a comentar un poco también al respecto. Y luego tenemos una serie de institutos, de centros de pensamiento, que en teoría pues no tendrían por qué ser malos, a no ser que analicemos las figuras que tienen dentro, que están compuestos por gente poco recomendable y sobre todo plantean escenarios futuros realizando profecías que suelen cumplirse porque son precisamente estas organizaciones quienes mueven los hilos. También es verdad que antes acertaban más que ahora, don César, ¿verdad? Normalmente se habla mucho del mundo. El mundo era más sencillo también, era más fácil acertar porque había lo que había, ¿no? Normalmente se habla mucho del Club Bilderberg o del Foro Económico Mundial, nosotros aquí más del Foro Económico Mundial. De hecho, el proyecto estrella de Ingeniería Social del Foro Económico hace referencia al título de nuestro programa, pero hay otras instituciones que tienen una importancia capital en la configuración de la historia reciente y en la implantación de la agenda globalista, y esta es una de ellas, ¿no? Consejo de Relaciones Exteriores, lo fundan en 1921, justo antes de los locos años 20, ¿verdad? Un grupo de intelectuales. El inicio de los locos años 20, sí. Al ritmo de Charleston, ¿no? Con el objetivo de preparar mentalmente a los ciudadanos de Estados Unidos de la necesidad de configurar un gobierno mundial, una tarea titánica si tenemos en cuenta que en la propia esencia del país norteamericano está la independencia del Imperio Británico y la defensa de su soberanía nacional. Por eso precisamente había que crear un think tank, un grupo de pensamiento, un laboratorio de ideas, con la misión de condicionar a la población para que poco a poco fuera aceptando la necesidad de una entidad supranacional que se encargue de solucionar los problemas planetarios. Estamos hablando de 1921 ya, don César. Y además en una época en que después de la experiencia en la Primera Guerra Mundial, y eso que llegaron al final del todo para inclinar la balanza al lado de los aliados, porque realmente Estados Unidos llegó al final, inclinó la balanza a favor de Gran Bretaña y Francia y se acabó la guerra. Si no, es muy posible que Alemania hubiera ganado la guerra y hubiera impuesto sus condiciones. Pero a pesar de que llegaron al final y de que el número de muertos y el coste fue muy inferior al de Francia, al de Alemania, al de Gran Bretaña, la población americana salió de la Primera Guerra Mundial diciendo que no quería saber nada de Europa y de los líos europeos. De hecho, es una generación que se suele denominar la generación perdida, aunque tuvo a gente que lo mismo era Hemingway, que Faulkner, que muchos otros, porque fue gente que salió horrorizada de la Primera Guerra Mundial. O sea, no querían saber nada. Los americanos se aislaron totalmente
y fueron necesarios 20 años más y el bombardeo de Pearl Harbor, 20 años más me refiero desde la fundación del Consejo, y el bombardeo de Pearl Harbor para que los americanos acabaran metiéndose en la gran política internacional. Exactamente. Además, el CFR es la rama estadounidense y luego hay otra rama británica. Al principio lo iban a hacer conjuntamente con los británicos, pero decidieron separarlo y la rama británica es el Instituto Real de Relaciones Internacionales, el Royal Institute for International Affairs, también conocido como Chatham House, ¿no? Por el sitio donde se reúnen. Los británicos dicen que el CFR es su rama estadounidense y el CFR dice que el RIA es su rama británica, pero estamos hablando básicamente de lo mismo, ¿no? Y efectivamente, como decía usted, don César, entre sus fundadores estaban algunos de los firmantes del Tratado de Paz de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, y entre los cuales destacaban algunos personajes de mucho cuidado, ¿no? El coronel Edward Mandell House, asesor de los presidentes Wilson y Roosevelt, masón, perteneciente a la rama iluminista, sinárquica originaria de Baviera. No estamos hablando ni del rito escocés ni del Gran Oriente francés. Exactamente. No, estos Master of Wisdom se llamaba la rama en la que estaba este tipo, el maestro de la sabiduría, bastante luciferiana, ¿no? Como yo creo que en algún momento también vamos a analizar. Estaban Walter Lippmann, que posteriormente sería uno de los periodistas más reconocidos de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Y el creador de un concepto que es muy interesante, que yo últimamente o durante toda la temporada lo he mencionado bastante, que es la fabricación del consenso, manufacture of consent, ¿no? Claro. Es crear un consenso del cual no te puedas escapar, ese pensamiento único, que después sería criticado por Chomsky desde la izquierda, ¿verdad? También es ese concepto, y perdiéndose en la izquierda y la derecha, al final, estos tipos han hecho prácticamente lo que han querido, ¿no? Totalmente. También estaba yo... y además, fíjese, lo del consenso, claro, en España la palabra consenso, sobre todo por la época de la transición, tiene el sentido de pacto, de acuerdo, etcétera, ¿no? Pero el término en inglés en realidad se podría traducir como el consentimiento. Es decir, al final convencemos a la gente para que consienta, para que admita, para que acepte lo que a nosotros nos sale de la real gana. O sea, esa es la realidad. O sea, no es que lleguemos a un acuerdo con las masas, con las naciones, con las poblaciones. No. Es que acaban plegándose, rindiéndose, consintiendo lo que nosotros queremos hacer. Consintiendo, que es todavía algo más grave. Que además está fabricado, efectivamente. Es el concepto de fabricar ese consentimiento. Me gusta mucho más consentimiento, es cierto lo que plantea. Es mucho más exacto, sí. Otro fundador fue John Foster Dulles, que luego sería secretario de Estado del presidente Eisenhower, presidente que advirtió del elevado poder del complejo militar industrial, ese Deep State del que hablábamos al principio. Es una referencia que hemos hecho en tantos programas y hoy, preparando un poco el programa de hoy, he dicho, bueno, pues es que no hemos puesto el vídeo, vamos a poner el vídeo de Eisenhower, vamos a visionarlo aprovechando el buen hacer de Don Isaac para que vean que no nos inventamos nada y que ya Eisenhower, sobre todo por la gente que tenía cerca, sabía los peligros que le esperaban a Estados Unidos y al mundo en general. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberty or democratic processes. Bueno, usted es que lo había visto ya muchas veces, ¿verdad, don César? Sí, pero fíjese, siempre que lo vuelvo a ver, no puedo evitar una sensación de malestar. O sea, el volver a verlo no me deja nunca indiferente, siempre me deja con una sensación de muchísimo malestar. Hemos visto una pequeña parte, animo a todos nuestros suscriptores que busquen el discurso íntegro, no tiene desperdicio, está disponible subtitulado, es relativamente fácil encontrarlo en internet. El discurso completo, porque si da miedo lo que hemos puesto ya, si escuchamos el discurso completo, la verdad es que... Da más miedo todavía. Sí, porque va enlazando con muchos temas que hemos ido tocando durante toda la temporada, ¿verdad? Y yo creo que es interesante, ¿no? Que todo el mundo, pues ahora que tenemos todos un poquito de más tiempo en este mes de agosto, pues busquemos un poco de información adicional, ¿no? La verdad es que Eisenhower, si levantara la cabeza y viera la situación actual, pues diría, madre mía, qué corto me quedé. Por cierto, Eisenhower, que presidió un grupo de estudio del CFR, porque Eisenhower fue presidente de la Universidad de Columbia, institución académica en la que siempre ha tenido una gran implantación esta organización, junto con la Universidad de Harvard. Eran los dos grandes semilleros, ¿no?
También participó en la fundación del CFR Allen Dulles, que luego se convertiría en director de la CIA. Christian Herter, secretario de Estado. Es decir, que los fundadores acabaron tomando las riendas de la política exterior de Estados Unidos y de los servicios de inteligencia. ¿Y quién puso el dinero para montar este think tank? Bueno, yo creo que ya todo el mundo lo tendrá claro, ¿no? Los de siempre, JP Morgan, Rockefeller, Paul Warburg, los Carnegie, la Fundación Ford, Jacob Siempre Schiff. son los y demás hermanos mártires, o sea, siempre son los mismos. Aparecen siempre los mismos. De hecho, gente que quiere nuestro bien, o sea, sí, no se puede pensar en otra cosa. Sí, siempre quieren nuestro bien, ¿no? Siempre quieren nuestro bien. De hecho, David Rockefeller fue uno de los presidentes más longevos del CFR, uno de los que colocó a Henry Kissinger en la administración Nixon. Rockefeller acabó a leches con Nixon, porque Nixon, en cuanto empezó a tomar decisiones de intervención económica, Rockefeller decía, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser que se van a establecer precios máximos? No puede ser. Tenemos que montar la trilateral, ¿no? De eso ya hablaremos, seguramente. En otra ocasión. El próximo día, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona esto de la CFR? Bueno, pues la estrategia de trabajo es la siguiente. Bueno, espero que han logrado comprender esta parte. Miraba por ahí que alguien tenía un chat. Voy a verlos al final, cariño, porque mientras que tengo esto, mi querida Areli, no puedo ver exactamente cuál es. Pero si abres tu micrófono y me dices cuál es tu pregunta, por favor. No, perdón, se marcó por error la manita. No Okay. era pregunta. No hay problema, cariño. Igual eres bienvenida cuando quieras preguntar cualquier cosa, ¿oís? Y para Gracias. todos los que quieran, lo hacen de esa manera. Levantan su manita y en la medida de lo posible vamos a poder trabajar con esto. Veamos entonces. De acuerdo a lo que estuvimos viendo, ¿qué les quedó de este video? ¿Lograron comprenderlo? Porque la verdad es que a veces cuesta un poco entender tanta información de repente. Cuando ustedes vuelvan a revisar sus notas, seguro lo van a lograr entender mejor. Pero ¿tienen alguna duda con respecto a esto? Por favor, levanten su mano y abren su micrófono. Una de dos, o son tantas que no nos alcanzan las manos o no comprendimos mucho, pero básicamente lo que quiero que ustedes vean es que esta agenda globalista de la que se habló en este video es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo sus planes eran reducir la población por medio de la ideología de género para poder acabar con la familia, para poder acabar con la vida a través del aborto y la eutanasia y poder, a través del miedo, que es la última parte en la que estamos, subyugar la conciencia de los pueblos para que entonces estén sujetos a lo que digan los que se supone que son los superiores. Bueno, veamos entonces, ¿cuándo empezó esta línea? Allá por el Imperio Otomano en el siglo XIX. Ustedes se recordarán cuando después de todas las guerras, después de todas las luchas, hablando de todo lo que pasó, incluso un pueblo que no había sido mencionado hasta este momento, pero que es la raíz, el origen y la única razón para que exista este nuevo orden mundial, Israel. Muy bien, vamos a ver entonces, dentro de todo lo que vemos al final, cuando Europa es vencida, recuérdense que Europa realmente es se le identifica con el nombre de Roma, así que entonces cuando ya está vencida y el Imperio Otomano se queda al frente, vemos de repente que pasa algo importante, la Primera Guerra Mundial. Aquí van a ir ya entendiendo más o menos lo que estaba hablando la persona que se dirigía a nosotros en el video anterior. Y para eso yo quiero ver, tenía yo un videito ahí, estoy viendo como que no está aquí esta Primera Guerra Mundial, pero lo vamos a poder ver más adelantito. Después de la Primera Guerra Mundial, que fue algo tremendo y terrible que sucede desde el 1914, iba terminando más o menos como en 1939, se funda la Liga de las Naciones con la idea, con el propósito de que esta Liga de las Naciones procurara la paz del mundo.
después de esta primera guerra que fue totalmente ridícula y se perdió muchísima gente. Voy a ver si logro ahorita todavía involucrar el video que está puesto para esto. De hecho, déjenme un momentito. Vamos a ver si logramos de una vez irnos y poderlo ver, porque no sé qué ha pasado con esta primera guerra mundial, se nos escondió. Pero ahorita la vamos a buscar a ver si está por aquí. Es probable que... A lo mejor soy yo la que tiene la culpa, que no subió la Primera Guerra Mundial. Sí, discúlpenme, soy yo la culpable. Sigamos entonces. Y vamos a ver entonces, sí, qué era la Liga de las Naciones. Vamos a ver si aquí sí llegamos bien, primero Dios. Ay, santo. Ay, Señor, ahí está. ¿Estás transmitiendo algo? No se ve por acá. De París, el presidente de los... ¿Perdón? ¿Estás transmitiendo algo? No se ve. Ah, caray, un momentito. Solo miramos tu pantalla. Ay, perdón, si yo misma me paré. Disculpen, hoy sí no vengo muy tecnológica que digamos. Denme un segundo. Vamos a ver. Creo que es. Vamos a ver. ¿Ahora miran una imagen? Sí, ahora sí. Sí. Si lo inicias. Si lo inicias, Ahí sería voy. bueno. Durante la conferencia de París, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, propuso crear un organismo internacional, la Sociedad de Naciones. Sus objetivos debían ser resolver los conflictos entre las naciones, fomentar el desarme y promover la cooperación internacional. Con sede en la ciudad suiza de Ginebra, la Sociedad de Naciones estuvo formada en un primer momento por los vencedores de la Primera Guerra Mundial, si bien en los primeros meses se unieron otros 13 países que habían sido neutrales. De entre sus órganos de gobierno cabe destacar los siguientes: la Asamblea General, formada por los representantes de todos los estados miembros; el Consejo, donde estaban representados 8 estados, 4 permanentes, Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón, y otros 4 rotatorios, y la Secretaría, dirigida por un secretario general que elegía la Asamblea. La Sociedad de Naciones también contó con una serie de organismos asociados, de entre los que cabe destacar los siguientes: el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, la Organización Internacional del Trabajo y el Alto Comisariado para los Refugiados. Sin embargo, en sus primeros años de existencia no formaron parte de la Sociedad de Naciones ni Alemania ni la Unión Soviética. Tampoco se integraron los Estados Unidos, donde el Senado votó en contra de la propuesta de Wilson. Muy bien. Para los que no mucho les gusta la historia, pues no sé qué tanto les va a gustar ver esto, pero yo necesito que ustedes vayan entendiendo y comprendiendo. Si se dieron cuenta, todo lo que había aquí es más o menos lo que seguimos teniendo hoy, solo que con otros nombres y con alguien a la cabeza. Ese alguien a la cabeza vino después de la Segunda Guerra Mundial. Veamos entonces qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué fue el acontecimiento militar más grande y de mayor impacto en la historia? En primer lugar, porque murieron en ella entre 50 y 70 millones de personas. Es importante saber que había dos grandes bandos: las potencias del eje, integrado por Alemania, Italia y el Imperio japonés, y el grupo de los aliados, principalmente formados por Reino Unido, Francia y posteriormente Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Pero por qué estalla? ¿Se acuerdan que en el video de la Primera Guerra Mundial les contamos que a las potencias que perdieron la guerra las habían obligado a firmar un convenio llamado Tratado
Tratado de Versalles? Bueno, en Alemania había mucho descontento a raíz de los castigos que el acuerdo imponía, entre ellos altas indemnizaciones y pérdida de territorio. Por otro lado, en el año 29 estalló una crisis en Estados Unidos llamada la Gran Depresión. La misma tuvo fuertes daños económicos por toda Europa, afectando entre otros a Alemania. Esto dio pie al surgimiento del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, liderado por Adolf Hitler. Había entre todo esto fuertes diferencias ideológicas entre los diferentes líderes de las potencias. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. 2 días después, Francia y Reino Unido le declara la guerra a Alemania, y así se dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. El primer periodo, desde 1939 a 1941, se denominó Guerra Relámpago. Estuvo marcado por la constante expansión alemana que invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Francia. Sí, Francia. El ejército francés se había organizado hacia el sur en una muralla de defensa, pero los alemanes ingresaron por el norte. Meses después, Alemania intentó invadir también Inglaterra, pero en dicha batalla, Winston Churchill, desde Reino Unido, desarrolló una fuerte política de lucha y resistencia que impidió a los alemanes ocupar territorio británico. Y mientras todo esto pasaba, Benito Mussolini, en Italia, aliado de Alemania, invadió territorios africanos y ocupó Grecia con ayuda militar enviada por Hitler. El segundo periodo, desde 1941 hasta 1943, fue conocido como la Guerra Total, y fue cuando la guerra se hizo verdaderamente mundial. Este periodo se destacó por diferentes acontecimientos, tales como los enfrentamientos de los italianos y los ingleses en zonas de África, o porque fuerzas del eje y de los aliados ocuparon zonas de Irak e Irán para asegurarse el petróleo. Además, en el 41, Estados Unidos y Reino Unido realizan un embargo petrolero contra Japón, razón por la cual los japoneses bombardearon por sorpresa Pearl Harbor, la flota estadounidense más importante del Pacífico. Allí es cuando Franklin Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, se une oficialmente a la batalla, declarándole la guerra a Japón. Y por último, el periodo final, que fue de 1943 a 1945, destacado por la final derrota de las potencias del eje. ¿Por qué? Los aliados habían sumado a sus filas a Estados Unidos y a la Unión Soviética, y con este refuerzo lograron debilitar fuertemente al eje. Entre los hechos ocurridos se encuentra la batalla de Midway, cuando Estados Unidos destruye casi la totalidad de la flota japonesa, la batalla de Stalingrado, cuando los soviéticos se enfrentan a los alemanes, en la que es considerada una de las batallas más sangrientas de la historia, los soviéticos salen victoriosos, la destitución y pedido de encarcelamiento de Mussolini en Italia, quien termina siendo fusilado al intentar escapar, la liberación de París, Holanda y Bélgica por parte de las tropas aliadas antes de rodear Berlín, la muerte de Hitler, quien se vio atrapado y acabó suicidándose en su búnker antes de que Alemania firme finalmente la rendición, y por último la decisión de Estados Unidos de utilizar bombas atómicas en Japón, Hiroshima y Nagasaki. Luego de eso, Japón firmó su rendición. Una vez terminada la guerra, el mundo fue otro, y se abrió un nuevo capítulo en la historia, pero esto se lo vamos a contar en el próximo video. Adiós. Bueno, aquí ya más o menos tenemos idea de qué estamos hablando con la Liga de las Naciones y la Segunda Guerra Mundial. Algo que no se mencionó aquí, que ustedes se han de recordar, de lo más nefasto que pasó en la Segunda Guerra Mundial, fue justamente el Holocausto. El Holocausto de 6 millones de judíos. Yo quiero que ustedes vayan interpretando con sus ojos espirituales cómo a través de todo esto venía un ataque directo para un país que no existía. Cuando comenzamos aquí en el Imperio Otomano, definitivamente Israel había sido totalmente disperso. Desde el año 70 de nuestra era cristiana, cuando Roma invade bajo las órdenes de Tito, destruyen totalmente el templo, el segundo templo, se llevan todas sus piezas sagradas, todo su oro, y se apropian de Jerusalén. A raíz de esto, los israelíes salen huyendo, se dispersan, y es lo que se conoce como la diáspora, y cada quien busca un lugar donde vivir. Para entonces, cuando ya estamos hablando de 1900 años, pues muchos judíos existían dentro de los países que entraron a la guerra primera y a la Segunda Guerra. Solo que no se conoce como israelíes, porque Israel no existía. Se reconocían como judíos porque seguían practicando su religión judía. De aquí que es bien importante recordar esto, que es muy diferente un israelí, un hebreo y un judío. Pero como venimos a línea, vamos a entender cuál es la razón que Apocalipsis nos habla y que nos define toda la situación que estamos viviendo ahora.
Recapitulando. Después del Imperio Otomano, ya en el siglo XIX, estamos hablando de 1900 años después del primer siglo, cuando los judíos y los israelíes que habitaban el entonces pueblo de Israel salieron dispersos. Todo el mundo quería tomar ese lugar. Por supuesto, uno de los primeros, los mamelucos, entraron y tomaron Israel. Después sucedieron muchas otras cosas y hubo otro tipo de enfrentamientos, pero llegamos a la Primera Guerra Mundial, que exista Israel. Israel no existe. Y nunca se hubieran podido cumplir las profecías si el pueblo de Israel era inexistente. La Liga de las Naciones, formada para que no volviera a pasar lo mismo de la Primera Guerra Mundial, fue un total fracaso. No sirvió para nada. Y prueba de ello también es que 18 años, ¿cuántos años después? 21 años después, sucede Segunda Guerra Mundial. Esta Segunda Guerra, ya vieron ustedes más o menos un resumen en este video, y nos lleva a una nueva creación. La Liga de las no había funcionado y entonces crean a la ONU. Vamos a ver qué hicieron con la ONU. Por favor. Funciona. The report of the Doc Committee by roll call. Este no es el de la creación de la ONU. Algo se metió por aquí, vamos a ver, déjenme ver. Bueno, no era tan importante el de la ONU, pero les voy a contar que se crea la ONU justamente para que logre la agenda que la Liga de las Naciones no había logrado hacer. Hay un videíto corto nada más que habla de que la ONU iba a estar ahí para que pudiera traer beneficios a naciones y sobre todo una de las cosas importantes que se supone que iba a hacer era justamente traer la paz. Por eso ven que tiene incluso su logo, tiene un par de laureles y una palomita que se supone que es de la paz para el mundo. Y me parece bueno, muy acertado, si hasta ahí hubiéramos llegado. Pero pasó algo más. Veamos entonces. En 1945, la ONU estaba tranquila porque iba a gobernar de acuerdo a sus propios lineamientos y tenía todo en paz. Pero pasó algo, mis amados. Aquellos judíos que estaban afuera seguían soñando con Sion, seguían soñando con volver a Sion. Y comienzan a organizarse y a promover que les devolvieran sus tierras, porque todo el mundo quería esas tierras. En realidad no había mucho que sacar de ahí, un 80% es desierto, y no había mucha tecnología, no había muchas cosas. Querían quedarse con esto. Dentro de los propósitos maravillosos del Señor, estuvo que incluso en esta diáspora, muchos de los judíos que habían salido y que habían estado en otros lugares, se formaron y fueron a universidades y crearon grandes empresas, amasaron grandes fortunas y además también obtuvieron mucho conocimiento. Dentro de lo que vimos en el primer video, vimos que había un individuo que se llamaba Master of the Wisdom, como que el señor de la sabiduría. Y estaban procurando siempre tomar el lugar de Dios, que lo hemos visto también desde el primer momento. Pero cuando entonces se crea la ONU en 1947, apenas en un par de años después, los judíos logran organizarse de tal manera que presentan, había para entonces lo que se llamaba la Comisión para la Partición de la Palestina. Algo bien importante que ustedes deben saber, que incluso desde la época de los romanos comenzó a llamarse the Philistines, porque era una manera de burlarse de los judíos, de que los filisteos que habían sido sus grandes enemigos, ahora se llamara Philistine, como la tierra de los filisteos. Así que entonces el filisteo se tradujo como palestino y comienza en ese momento a elaborarse un partimiento, porque déjenme contarles que los que han quedado todavía ahí, habían árabes, habían judíos, habían cristianos y convivían
de una buena manera. Habían muchos israelíes, pero convivían de una buena manera, se llevaban bien, no tenían problemas de religión, no tenían problemas de cultura ni nada, tranquilos en ese pequeño espacio que probablemente nadie quería porque era tan lejano y tan inhóspito. Pero entonces en 1947 deciden ellos convocar a las Naciones Unidas para que se establezca un compartimiento. Recuérdense que se suponía que lo que ellos tenían que ver era la paz, que hubiera paz en ese territorio del Medio Oriente. Así que entonces se hace una propuesta y miren ustedes lo que pasó. ¡Ay, santo! 14 de mayo de 1900. Miren, hoy sí me están jugando una mala jugada estos señores. Déjenme ver un momentito. Algo pasó. Vamos a ver. Quizá que está aquí. Está. The report of the DOC committee by roll call. I think that it will be readily recognized by all the delegates that the decision on this important question. Hablando del presidente, que por cierto era un británico no muy de acuerdo con lo que sucedió aquí, cuando se forma esa comisión de la observación por la Palestina, se le pide a todos los países que manden a un delegado y forman una comisión. Pensando en que hacía falta alguien que llegara de Latinoamérica y con la intención de que, bueno, Latinoamérica quedaba al otro lado del mundo, por lo tanto era casi que ridículo pensar que ellos iban a apoyar a que se hiciera una partición favorable a Israel, se les ocurre encontrar un paisito chiquitito que quedaba al otro lado del mundo llamado Guatemala. Y Guatemala, en ese entonces presidida por el presidente Juan Arevalo, decide enviar a su funcionario ante la ONU, Jorge García Granados. Así que entonces él está allá y comienza a hacer un lobby con los demás países de América Latina, porque cuando él llega y ve cómo aquel país o aquel espacio de tierra estaba casi que partido en dos, en un lugar totalmente verde, en un lugar que estaba floreciente, y el otro totalmente hecho tierra. Así que entonces pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué está pasando ahí? Y le comentan que efectivamente de este lado estaban los israelíes, que han incluso vuelto algunos después del final de la guerra, y venían con mucho conocimiento de Europa, trayendo grandes ideas, nuevas situaciones para pacificar la tierra, mientras al otro lado, pues los árabes solamente estaban sobreviviendo ese desierto. Bajo estas circunstancias, García Granados dispone, sería una excelente idea todo ese conocimiento que había en Israel hacia estos lugares, y comienza a hablar con todos los delegados en Latinoamérica y a convencerlos de que si hacían un bloque, las cosas iban a salir bien. Aquí, este video, que por cierto es un video original, vamos a ver que es una situación muy tensa. El presidente está muy nervioso, todos están muy nerviosos, porque a raíz de eso se iba a decidir qué era lo que estaba pasando. Ya puestos ustedes en antecedentes, van a saber qué vamos a ver. Estaba sucediendo el 29 de noviembre de 1947, cuando se hace esta situación y tiene que ser una resolución. Veamos entonces qué pasó. Should be taken here in the assembly, not as in the committee, by a 2/3 majority of the members present and voting. We will proceed the roll call. You all know how to vote. Those who are in favor will say yes, those who are against will say no. And the abstainers always, they know what to say. We will start it now. Afghanistan. Vamos a ver, comienzan a llamar a todas las naciones representadas. Mucha atención con lo que van a oír, por favor. Argentina. Abstention. Australia. Yes.
Belgium, yes. El Salvador, abstention. Ethiopia, abstain. France, yes. Great. I call on the public, and I hope that you will not have any interference on the voting on the debate. I am confident on the way you will behave in a so serious decision taken by this assembly, because I am decided not to allow anybody to interfere in our decisions. Greece, no. Guatemala, yes. Ukraine, yes. South Africa, yes. Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. United States, yes. Uruguay, yes. Venezuela, yes. Yemen, no. Yugoslavia, abstain. 6, 10. The resolution of the DAC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Pudieron ver y notar, aquí estábamos hablando entonces de que muy a pesar de las Naciones Unidas, el Señor cumplió su propósito. Y todas esas naciones que dieron sí, fueron responsables de que comenzara la verdadera línea del tiempo de donde estamos hoy. A mí me emociona escuchar Guatemala, sí. Yo sé que muchos de ustedes escucharon de los abuelos y de mucha gente que gracias a Guatemala se creó el Estado de Israel. Si ustedes se dieron cuenta, realmente hubo 33 países entre los que estaba Guatemala que votaron sí. Pero la gran tarea que hizo García Granados en aquella época fue haber convencido a los latinoamericanos. Porque esos 13 que dijeron no, definitivamente eran árabes contra el de Israel. Dentro de las 10 abstenciones hay países de todo el mundo, incluyendo latinos. Abstenerse significaba no decir sí ni no. Dele viaje, no me importa tanto. Pero decir sí era particularmente importante. Después de esto, ahora sí, un año después, un poco menos de un año, porque esto fue en el 47, esta resolución, y el 14 de mayo, para entonces, déjeme contarle, esta Liga de las Naciones que está aquí, tenía que entregar el mandato británico. Esta que estaba ahora, la nueva creación, tenía que entregar el mandato británico sobre el terreno de Medio Oriente el 15 de mayo de 1948. Así que entonces, algo pasa el 14 de mayo. Veamos acá. 14 de mayo de 1948, 16 horas en Tel Aviv. En un pequeño podio ante una asamblea convocada apresuradamente se encuentra un osado líder sionista leyendo un manifiesto que cambiaría el curso de la historia. Así nació el Estado de Israel. Primero, algunos antecedentes. Al final de la Primera Guerra Mundial, los aliados tomaron el control de Medio Oriente, incluyendo la tierra de Israel. La Liga de las Naciones reconoció la conexión histórica del pueblo judío con su tierra y le otorgaron a Gran Bretaña el mandato de ayudarlos a reconstruir un hogar nacional. Sin embargo, disturbios árabes y consideraciones geopolíticas llevaron a una serie de restricciones británicas sobre el desarrollo y la inmigración judíos. Barcos con niños evacuados y sobrevivientes del Holocausto fueron reenviados a Europa. La resistencia judía también aumentó.
En 1947, el balón volvió al campo de las Naciones Unidas, donde la mayoría de las naciones decidieron, tras una tensa votación el 29 de noviembre, dividir la tierra en un estado judío y uno árabe. Los judíos se alegraron. La población árabe local, bueno, inició una guerra generalizada. El 15 de mayo de 1948 era la fecha en la que terminaba oficialmente el mandato británico, la fecha en que se declararía el Estado judío y la fecha para la que 5 ejércitos árabes planearon un ataque coordinado para aniquilar el Estado recién nacido. El 12 de mayo, David Ben-Gurión convocó al Consejo Popular. La atmósfera era grave. Moshe Sharet informó que los Estados Unidos exigían posponer la declaración, si no, no ayudarían a Israel contra una invasión árabe unida. Golda Meir informó que el rey Abdallah se arrepintió de su acuerdo original y que sí se uniría al ataque. Algunos líderes militares expresaron serias dudas sobre la capacidad de la pequeña comunidad judía de resistir a 5 ejércitos árabes regulares equipados con armamento europeo. De alguna manera, luego de 13 horas de deliberaciones, Ben-Gurión logra inclinar la balanza contra la exigencia norteamericana. Y el viernes 14 de mayo, ante la presencia de líderes judíos locales, declara el establecimiento del Estado de Israel. La proclamación se inspiró en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, reivindica los derechos históricos y morales del pueblo judío sobre su patria histórica y define a Israel como un Estado judío democrático basado en la igualdad de derechos, la libertad y la justicia. La declaración finaliza haciendo un llamamiento a que los judíos retornen a su hogar e invita a la paz a la población árabe local y a los países árabes vecinos. La invasión árabe fue inmediata y duró más de un año. Casi el 50% de la pequeña fuerza de lucha israelí estaba compuesto de sobrevivientes de los campos de exterminio nazis que habían jurado nunca más. 1 de cada 100 judíos que vivían en Israel murió en las luchas. Pero al final de la guerra, el pequeño Estado judío había emergido victorioso como una nación independiente en su patria por primera vez en 2000 años. Y ustedes dirían, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver? ¿Por qué nos llena tanto? Es que cuando vemos cuál era realmente la razón, cuál era realmente el origen de todo, podemos entender cómo aplica la Biblia. Y ahora venimos al día de hoy. Y este día de hoy nos trae a conocer el tiempo que estamos viviendo. Yo sé que esto es a veces y para mí es más fácil entenderlo, pero no quiero tomar demasiado tiempo. Así que entonces veamos, por favor, ahora cuál es la agenda que estas Naciones Unidas, que se crearon en esa época para traer paz y para traer amistad entre los pueblos, ahora está metida hasta en nuestra sopa. Ahora tiene que dar órdenes para todo el mundo y todo el mundo hace lo que ellos digan. Porque justamente el consentimiento del que hablaba César Vidal era justamente esta forma en que los comprometieron a hacer lo que ellos digan y a cumplir las órdenes que ellos den. Veamos ahora qué es lo que se plantea y les pido por favor que sean muy acuciosos, muy listos para ver qué es lo que está pasando y cómo se disfraza la hermosa Agenda 2030. Originalmente estaba la Agenda 2015, pero no la cumplieron, no la lograron. Así que entonces vivieron otros 15 años más, que son los que estamos viviendo actualmente. En 2015, los líderes mundiales de 190 países adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos por sus siglas ODS, son una iniciativa impulsada por las Naciones Unidas en su Agenda 2030. Estos 17 objetivos suman 169 metas que deben alcanzarse en los próximos 10 años. Los ODS son el compromiso para construir un mundo mejor, poner fin a la pobreza y el hambre, proteger los recursos naturales del planeta, disfrutar de una vida próspera y en armonía, fomentar sociedades pacíficas y realizar alianzas sólidas globales. Se estima que en 2030 los ODS supongan un mercado de 12 billones de dólares y generen hasta 380 millones de puestos de trabajo. Los ODS son una oportunidad histórica.
Es el mayor plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, en el que todos tenemos que poner de nuestra parte. Gobiernos, empresas, ONGs, la sociedad en general y las personas como tú. ¿Te sumas? La musiquita suena muy bonito, yo no me sumo porque detrás de cada una de estas cosas hay otras que son justamente ese estado profundo del que se hablaba, ese deep state, que no sale a la vista, que no se declara exactamente como es, sino que se vende como un buen producto, como algo maravilloso. Y veamos qué es entonces lo que nos están ofreciendo para hoy. Un momento, antes de esto, no sé si pusiste atención, pero mira tú la idea. No poseerás nada y serás feliz. Yo quiero que tú entiendas cuáles son los verdaderos mensajes que están llegando. Porque en lugares como Cuba y como Venezuela, no posees nada. Y la única razón por la que algunas personas son felices es porque el Señor está en su corazón. Pero justamente este es uno de los propósitos. Y después tú vas a decir, pero miren a dónde nos trajeron. Decir, pero si yo se los ofrecí, ustedes estuvieron de acuerdo. Esta es otra situación importante, mira. Nos habla de que podrás alquilar cualquier cosa que necesites y te la llevará a una casa. Esto es bien importante también para que entendamos el tipo de control que habrá sobre todo, sobre tus decisiones, sobre tus gustos, no digamos sobre tu dirección, dónde vives y qué haces, pero un control total de qué es lo que tú estás haciendo. Y hacia ahí justamente es que va también toda esta tecnología que busca controlarnos de alguna manera. Eso ya lo estamos viendo. Están cumpliendo de alguna manera su propósito y para esto tendríamos que hablar mucho, pero es bien importante que ustedes vayan viendo por qué se perdió el poder, por qué se perdió la hegemonía. Y parte de esto es el trasfondo espiritual de cómo este pueblo le dijo no al Señor, cómo le dio la espalda. Basta con que ustedes vean lo que está pasando en este país actualmente y lamentablemente veremos la caída del imperio, nos guste o no. Solo que ese puñado de países que ellos están proponiendo acá es un puñado de países que incluyen gente como Afganistán y junto con ellos muchos otros con esa idea globalista. Esto es bien importante y lo tendremos que tratar en otro seminario, porque aquí comenzamos a hablar de la genética, comenzamos a hablar también del endiosamiento de dones y de las instituciones, y aunque parece maravilloso, cuidado, que eso es mi padre, el creador. Se ha acusado a la carne que tiene que ver con el cambio climático y que las vacas son las responsables. Pobres vacas. Han existido por siglos y nunca han causado ningún daño. Sin embargo, la falta de proteína a través del consumo de carne va a menguar las fuerzas de la gente y su capacidad de razonar. Así que el plan está muy bien creado. El desplazamiento del cual están hablando ellos aquí probablemente sea la reubicación que hagan de las poblaciones en un momento dado. Ya lo escucharemos. Cuando hablamos aquí de la integración de nuevos refugiados, la ACNUR ha existido desde la Liga de las Naciones.
Actualmente ya ustedes ven lo que está pasando con los refugiados afganos, lo que pasó con los haitianos y lo que seguirá pasando con todas las naciones que están entrando en una quiebra económica y moral. Las empresas que han abusado de la generación de contaminación en los ambientes definitivamente tendrán que cambiar y tendrán que conseguir algo nuevo. Pero los temas que se manejan son básicamente también para tener el poder sobre la producción mundial. Curiosamente, ha habido gente que ha descubierto cosas que podrían sustituir al carbón y que podría sustituir el uso de combustibles fósiles, como es la gasolina y el diésel, pero no les ha importado ni le han dado seguimiento a los proyectos. ¿Alguno de ustedes quiere irse a Marte? Porque parte de lo que están tratando de hacer es justamente, una vez hayan terminado de dominar la Tierra, comenzar a dominar otros planetas. Solamente hay dos formas de valorizar. Cuando estamos hablando de valores occidentales, son todos los valores que estamos aprobando, sobre todo la libertad. La libertad, la propiedad privada, el amor a la vida y el amor a la familia. Luego encontramos del otro lado una serie de situaciones totalmente adversas. El único país con valores occidentales en el Medio Oriente es Israel. Una vez más, seguimos viendo la conexión. Cuando hablamos de los valores que sustentan nuestras democracias, que deberán ser considerados, estamos hablando sobre todo de la ideología de género, vestido de que todos tenemos derecho a ser quienes querramos ser, aunque esto vaya en contra de la palabra. Y como vemos, mis amados, pues definitivamente se van acelerando cada uno de los pasos y vamos encontrando una línea que se está dando delante de nuestros ojos. ¿Qué es entonces el nuevo orden mundial? Un solo gobierno. Olvidar un solo gobierno. Esto se va a hacer probablemente de una manera pacífica. No olviden que la palabra nos dice claramente que cuando el anticristo venga, no es que vayamos a salir huyendo, sino que la gente lo va a pedir, la gente lo va a aclamar. Un solo gobierno que pareciera ser el único que va a poder mantener la paz, porque nuestros gobiernos no funcionan según este concepto. Y cuando hablamos de eso, hablamos de una sola moneda. Mucho ojo con las criptomonedas. A mí me llamaba la atención y me daba un poco de risa que incluso un pequeño meme que me mandaron, ahora usted puede comprar chucos con bitcoins. Algunos de los que me escuchan probablemente digan, ¿qué es eso de criptomonedas? ¿Qué es eso de bitcoin? Ya poco a poco lo vamos a saber. Fue muy fácil enseñarnos y movernos a manejar todo a través de una tecnología relativamente accesible, con la banca electrónica, con el chip. Ahora usted puede llevar su reloj, ahora usted puede llevar un brazalete, ahora puede pagar con el teléfono. Poco a poco nos han ido acostumbrando a que vayamos teniendo una sola moneda. Nosotros no nos damos cuenta, pero poco a poquito nos han ido colocando dentro del plan. Y la verdad es que tú dices, bueno, es que es mucho más fácil hacer una transferencia, ya no tengo que ir al banco. Suena maravilloso. Nadie te va a decir por dónde van para atraparte. Hoy se cayeron las redes sociales y ay, qué pena, todo el mundo angustiado. El problema más grande era que no podías hacer transferencias, que no podías hacer otro tipo de cosas. Pero aparte de eso, el día que nos digan que se cayó todo el sistema,
alguien va a tener el gobierno en la mano. Y por último, pero no por eso menos importante, sino que en todo caso es a los que a este grupo nos interesa una sola religión. En el caso de un solo gobierno, estamos viendo el colectivismo. Ahora vemos cómo se fundan grupos de personas reclamando derechos, tratando de hacerlo de una manera en la que todo el mundo lo considere conveniente, pero en realidad están contribuyendo a una agenda, esa agenda que ya vimos anteriormente, manejada por otros. Nosotros tal vez estemos al final de la lista porque cada quien va encontrando en cada país algo que le llama la atención, que quiere tener, que le nace la ambición. En nosotros hay cosas buenas también de este lado. Recuerden, hay minerales, hay tantas cosas hermosas en este país y todo se va manejando de una manera que no nos demos ni cuenta. En este colectivismo, de repente, ya no es que yo tengo derechos, sino son los derechos de todos. Y comenzamos a dejar de ser uno para ser un montón. Pero a esto tendríamos todavía que ingresar un poquito más y pensar, porque entonces ya no es solamente el error o la equivocación de uno, sino que todos en un solo, y es mucho más, pero no nos da tiempo de verlo todo ahora. En los pseudo derechos humanos encontramos también lo que hablamos de esa agenda de género y ese racismo, entre comillas, la cooptación de las leyes y la justicia. Ustedes y yo somos más que testigos de cómo se elimina el poder de los jueces, cómo se corrompen las cortes, buscando, cambiando, modificando para que las cosas sucedan como a ellos les conviene. Y no digamos de la corrupción y la burocracia que de sobra conocen. En el caso de la sola moneda, nunca antes como ahora está disponible una gran opción de dinero que ustedes pueden tener, pero esto solamente es para mantenernos involucrados y captados dentro del agiotismo de alguien que te va a hacer perder no solo todo lo que tienes, sino la paz, la salud y quizá hasta la vida. La moneda digital de la que ya hablamos, la intromisión bancaria. Tú ya no tienes ningún secreto bancario, cualquiera puede saber qué tienes y qué haces con tus cosas. Las leyes arbitrarias que se hacen en contra de las personas definitivamente. Y por supuesto, hemos perdido totalmente la paz y la seguridad desde ese lado. Una sola religión, y aquí viene dentro de las peores cosas el ecumenismo que se ha vendido como una solución para que no haya problemas ni guerras religiosas. La nueva era que busca darle más interés a la criatura que al creador. El humanismo y el ateísmo en la cual quien importa es el hombre y Dios ya no es importante. Y por supuesto el siempre presente Islam, que si se recordarán cuando vimos la violación a Europa, entendemos muy bien por qué el Islam entra perfectamente bien dentro de esta agenda. El plan perverso en marcha se disfraza para que nos sometamos sin luchar, económicamente debilitando a las naciones, comprando sus voluntades, disfrazado con la conocida ayuda internacional que los hace dependientes para que se sujeten a sus normas y mejor aún que se adapten a una sola moneda. Es terrible ver cómo siempre estamos poniendo la mano para que se nos ayude como país, cuando real y verdaderamente somos capaces de salir adelante. Si tuviéramos leyes justas, si tuviéramos jueces que están dispuestos a cumplirlas y hubiera un verdadero Estado de Derecho donde usted y yo pudiéramos hacer negocios con tranquilidad, donde pudiéramos ser innovadores, no necesitaríamos que nadie nos regale nada, ni vender nuestras generaciones a famosos préstamos para pagar las cosas que ni siquiera lo vamos a pagar nosotros, sino 14 generaciones después. Realmente, por medio de la ideología de género disfrazado de tolerancia e inclusión, para corromper el diseño original de Dios y borrar la fe del hombre, para que se exija una sola religión. Saben muy bien, y lo repito una vez más, amamos a todas las personas. Amamos a todas las personas y estamos dispuestos a extender nuestra mano para apoyar a quien lo necesite y a quien lo pida.
pero no podemos cerrarnos ante una realidad que con la ideología de género. Políticamente oprimiendo por medio del conflicto y las guerras internas y externas, sometiendo a los pueblos o pena de muerte para que parezca que la solución es un solo gobierno. Cada vez que ustedes vean esos bochinches, cada vez que ustedes vean esos levantamientos, estas situaciones que se dan a nivel nacional, vean bien si están detrás. Esas manifestaciones, qué gente va involucrada ahí. Y volvemos siempre al punto de partida, Ginebra. Allá donde esa ciudad o este edificio que construyeron, si se recuerdan los estudios anteriores, estaban evocando a la Babilonia, a la Torre de Babel, a la desobediencia, a la forma de ponerse en contra de lo que el Señor diga, la rebeldía total. ¿Hay alguna solución? Sí, hay una solución y esa la vamos a ver si Dios nos da la vida dentro de 8 días. Donde tenemos el cierre de este seminario. Hoy sé que probablemente hayan preguntas, ahorita voy a ver el chat, pero no quiero que nuestro corazón se quede afligido y se quede tenso pensando que no hay nada que hacer. Esta es una magnífica recomendación que nos da el salmista para poder defendernos. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela
sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido.